Vamos a entonces continuar con el Evangelio de Juan. Vimos capítulo 2, versículo 23 al 25, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y hoy día vamos a continuar con el capítulo 3 y vamos a hablar sobre el nuevo nacimiento. Amén. Dios nos bendiga. Evangelio de Juan 3, versículo 3. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Sí? ¿Qué es nacer de nuevo? A Nicodemo le causó conflicto este término, esta idea. Ya escuchamos de Nicodemo. Todo esto es en la conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Nicodemo es un judío, fariseo, y Juan en 2 versículos nos dice muchas cosas. Perdón. Ahí está. Llegó de noche, probablemente porque tenía miedo de que los demás lo vieran con Jesús, ¿sí? No era muy popular que un fariseo estuviera con Jesús. Era mal visto entre ellos mismos. Iba en representación de varios líderes, ¿sí? Lo llamó maestro, lo llamó rabí, y reconocía que era enviado por Dios. Pero Juan nos agrega otro detalle. Era uno de los que habían creído en Jesús, pero no con la fe correcta, no con una fe completamente genuina. Y ahí Jesús le da esta respuesta un tanto extraña. Incluso puede llegar a sonar insultante para Nicodemo esta expresión, esta palabra. Debemos entender que Jesús hace declaraciones un tanto extrañas. Recordemos en el capítulo 2, cuando hace en la boda de Caná y convierte el agua en vino, María, la madre de Jesús, va y le dice: Jesús, se acabó el vino. Y Jesús parece ser que le da una respuesta un poco inadecuada, porque le dice: en mi tiempo aún no ha llegado. Nosotros ya no tenemos la misma relación que teníamos antes. ¿Se recuerdan ese tema? Y aquí parece ser, al menos si no entendemos qué Jesús está diciendo o el contexto, que está también siendo insultante con Nicodemo. Porque pongámonos un poquito en la escena. Nicodemo llega con respeto delante de Jesús. Nicodemo era una autoridad. Jesús era un predicador de la época, ¿sí? Nosotros entendemos que era Dios, pero en su contexto era un predicador que tenía mucha fama. Y Nicodemo llega con respeto, reconoce que él tiene autoridad, lo llama maestro, reconoce que está Dios con él, reconoce que hay una obra mesiánica en Jesús. Y él dice: Jesús, yo sé que Dios está contigo. Ni siquiera le dice Jesús, le dice maestro. Y Jesús no le dice hola, no le dice gracias, no le dice ven, conversemos. Le dice: tienes que nacer de nuevo. No sirves así como estás. Tienes que nacer de nuevo. Parece un poquito chocante la respuesta de Jesús. Pero si nos devolvemos un par de versículos, ¿qué dice Juan en el capítulo 2? Jesús no confiaba en ellos. ¿Y por qué? No necesitaba que le dijeran nada de nadie, porque los conocía a todos y sabía lo que pensaban. La respuesta de Jesús no fue en base a lo que Nicodemo dijo o lo que Nicodemo hizo. Fue a lo que Nicodemo estaba pensando. Por eso Jesús responde de esta manera. Y podemos entrever a raíz de esto que Nicodemo iba con otras intenciones detrás. No iba con la intención de: sí, quiero que Jesús sepa que Él es un maestro. Quiero que Jesús sepa que yo creo que Él es un Mesías. Nicodemo no iba con esa intención, y por eso Jesús respondió de la manera en la que respondió. Ahora, ¿con qué intención iba Nicodemo? Juan no dice la intención, pero podemos entreverla a la luz de todo el Evangelio. ¿Se acuerdan cuando Juan el Bautista estaba bautizando? Y fueron unos fariseos también delante de él y le dijeron: ¿en nombre de quién tú estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué autoridad tienes para hacer esto? Lo que estaban buscando los fariseos eran ¿por qué o con qué autoridad Juan estaba bautizando? Porque veían en Juan también características mesiánicas. Recordemos que los fariseos estaban esperando, todos los judíos esperaban a un Mesías. Esperaban a alguien que los liberara de Roma, esperaban a alguien que los sacara de la esclavitud, esperaban a alguien que realmente posicionara a Israel y lo restaurara para que fuera la nación poderosa que las profecías anunciaban. Entonces es muy probable que Nicodemo haya ido con esa intención. Si eres tú el Mesías, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a liberarnos de Roma?
si eres tú el Mesías, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a restaurar a Israel? Cuando nosotros leemos el libro de Hechos, el primer capítulo, Lucas nos dice que es la última conversación que tienen sus discípulos con Jesús. ¿Y qué es lo que los discípulos le preguntan? ¿Vas a restaurar a Israel ahora, en este tiempo? Muy similar a lo que Nicodemo estaba buscando. ¿Por qué? Porque los fariseos estaban buscando eso también. Y Jesús le responde, de alguna manera, sí, yo soy el Mesías, pero yo soy Dios encarnado. Sí, yo los voy a liberar, pero no de Roma, del pecado. Sí, yo voy a destruir a sus enemigos, pero no es el emperador su enemigo, es el pecado, es Satanás, es la carne y el mundo, y sí los voy a destruir. Y si tú quieres entrar y ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. Pero para que entiendas todo esto, tienes que nacer de nuevo. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Pero hay algo importante, porque Jesús dice, cuando volvemos atrás, a menos que nazcas no puedes ver el reino de Dios. Y por esto entendemos que Nicodemo estaba pensando en el reino de Dios. Porque ¿por qué Jesús le habla del reino de Dios? Si Nicodemo, Jesús le respondió. ¿Nicodemo había hecho una pregunta? No había hecho ninguna pregunta. ¿Por qué Jesús le responde? Porque Jesús estaba viendo su mente, sus pensamientos. Y Jesús responde hablándole del reino de Dios. Entonces por eso entendemos que Nicodemo estaba pensando en el reino de Dios restaurado o restaurando a Israel como nación, viendo las profecías del Antiguo Testamento. Y Jesús le dice, tú no puedes entender nada de esto a menos que nazcas de nuevo. Recién allí tú vas a poder ver el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Mateo 4, versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. No solo Jesús dice esto, también Juan el Bautista habla de lo mismo. ¿Por qué el reino de los cielos se ha acercado? ¿Cómo se acercó el reino de los cielos? Jesús. Él vino y se hizo hombre, se encarnó. Recién allí dijeron, el reino del cielo, de los cielos se ha acercado. ¿Vino un ángel? No. ¿Se abrió el cielo y se vio la mano de Dios bajando? No. Era Jesús hecho hombre. El reino de Dios es Cristo mismo. Es el gobierno de Jesús, el gobierno de Dios, no solo en nuestros corazones, que sí es verdad. Pero ¿Jesús es rey solo de nosotros o de todo el mundo? Es de todo el mundo. Toda la tierra y su plenitud le pertenecen, dice el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero el reino de Dios es más que el reino de todo el mundo. Porque aquí dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y es la persona de Jesús. Es el mismo Dios hecho hombre. Eso es el reino de Dios. Amén. Ahora, Nicodemo podía decir, Jesús es un maestro. Sí, pero podía decirlo sin problemas. Nicodemo podía decir, Jesús, Dios está contigo. Podía decirlo sin problema. Incluso Nicodemo podía decir, Jesús, tú eres el Mesías. Y lo podía decir sin problemas. Pero Nicodemo no podía entender que Jesús era Dios mismo. Si el reino de Dios es Jesús, Dios hecho carne, y habitando en nosotros, haciendo su obra y voluntad, Nicodemo eso no lo podía entender. Eso era algo que Nicodemo no podía entender. ¿Por qué? Porque Nicodemo no había nacido de nuevo. Y esto es real hoy día, y esto es triste. Porque la semana pasada hablamos de falsos creyentes, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando del nuevo nacimiento. Y Jesús está diciendo, tú puedes entender muchas cosas de mí. Puedes ver en mí un buen maestro, puedes ver en mí alguien que sabe mucho, puedes ver en mí una persona muy influyente, incluso puedes ver en mí un salvador. Pero si no has nacido de nuevo, no puedes ver en mí a Dios hecho hombre, porque eso es el reino de Dios. Y eso es real en muchos cristianos, si podemos decir entre comillas. Porque ven en Jesús un Salvador. Lo que conversamos la semana pasada, mormones, testigos de Jehová, adventistas y muchos también evangélicos, ven en Jesús un Salvador. Pero Jesús es más que un Salvador. Es Dios hecho hombre, pagando nuestra deuda, nuestro pecado, para por su sacrificio salvarnos. Es Dios encarnado. Y Nicodemo no podía entenderlo. Se puede ser muy religioso y no haber nacido de nuevo.
Puede haber gente en un coro cantando, puede haber gente en una banca sentada dentro de una iglesia, pueden haber personas predicando, pueden haber pastores muy religiosos, como Nicodemo, pero que no hayan nacido de nuevo. Y eso es triste. ¿Nicodemo era malo? No, era muy bueno. De hecho, era muy religioso. Confesaba a Jesús, reconocía en él un maestro, veía en él a Dios, pero no creía que él era Dios. Y ese era su problema. Nicodemo no había nacido de nuevo. Y por eso es natural la respuesta de Nicodemo. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y aquí hay otro problema. Nicodemo escuchaba a Jesús y Nicodemo pensaba que Jesús estaba hablando literalmente. Y Juan nos presenta muchos casos de personas que creían que Jesús estaba hablando de manera literal, ¿sí? Recordemos un poquito más atrás. Jesús dijo, destruyan este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. Y ellos dijeron, tardamos más de 40 años en construir este templo. Y Juan nos aclara, ellos no entendían nada. Jesús estaba hablando de su cuerpo. Y aquí vemos otra vez. Jesús le dijo, tú no puedes ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo un hombre puede volver a entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús no estaba hablando de eso. Pero Nicodemo no lo estaba entendiendo. ¿Por qué? No porque no lo entendiera, sino porque pensaba que estaba hablando literalmente. Y aquí tenemos un problema con los católicos también. No aquí, pero en otro pasaje también, cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. ¿Qué dicen los católicos? No, literalmente la hostia es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo. Jesús nunca dijo eso. No estaba siendo literal Jesús. Jesús lo que estaba diciendo es que esto es una representación de mi cuerpo que será partido y el vino es una representación de su sangre que sería derramada. Y hay un problema con entender a Jesús literalmente. Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Es Jesús una puerta? No. Jesús dijo, yo soy el pan. ¿Es Jesús el pan? No. Jesús dijo, yo soy la luz. ¿Es Jesús una luz? No. Son maneras en las que Él se describe o se da a conocer. Hay un problema con interpretar literalmente a Jesús. ¿Y cuál es la clave para interpretar correctamente a Jesús? Es solo una. Es la propia palabra. ¿Qué necesitamos entender para saber que Jesús era el templo? La palabra. Si la palabra dijo, Jesús se refería a su propio cuerpo, ¿verdad? La propia palabra nos interpreta la palabra. Amén. Hay que tener cuidado con decir, Jesús dice aquí que es la puerta. Jesús es una puerta entonces. Jesús no es una puerta. Jesús es un hombre. Es Dios hecho hombre. ¿Sí? Esa es una interpretación. Entonces, no es raro que Nicodemo respondiera de esta manera. ¿O sí es raro? Vamos a ver más adelante. Porque sí, Nicodemo tenía serios problemas. ¿Qué dice Jesús? Te digo la verdad. Jesús se los vuelve a repetir. Nadie puede entrar. En delante no dijo entrar. En delante dijo ver. Ahora dijo entrar. Nadie puede entrar en el reino de Dios. En delante dijo ver el reino de Dios. Ahora dice entrar al reino de Dios. Y ahora agrega más. Si no nace de agua y de espíritu. Jesús le está diciendo, no hablo de nacer de nuevo y que tú vuelvas al vientre. Estoy hablando de nacer de agua y de espíritu. ¿Sí? ¿Qué significa nacer de agua y de espíritu? Para nosotros tal vez pueda ser raro, pero para Nicodemo esto debe haber sido clarito, muy clarito, y Jesús ya se lo va a cuestionar, ¿sí? Ya se lo va a cuestionar más adelante. Para entender qué significa nacer de agua y del Espíritu debemos ir al Antiguo Testamento. Ni siquiera Jesús no está hablando del Nuevo Testamento, Jesús está hablando del Antiguo. Ezequiel, capítulo 36, 25 y 27, dice así, entonces una profecía. Dios está hablando, los rociaré con agua y quedarán limpios. Agua. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes, para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Se fijaron que aquí están las dos cosas?
el agua y el Espíritu. ¿Por qué entendemos que esto significa nacer de nuevo? No sé si alguien sabe. ¿Alguien sabe qué aparece en el capítulo 37 de Ezequiel? Es un valle muy conocido, un valle lúgubre, un valle triste, pero que es transformado. Es el valle de los huesos secos. ¿Y qué pasa en ese valle de los huesos secos? Esos huesos vuelven a la vida. Vuelven a nacer. ¿Cuándo volvieron a nacer? ¿Cuando apareció carne en sus huesos? No, cuando el Espíritu sopló aliento de vida en ellos. Por eso entendemos que este pasaje, esto es el nuevo nacimiento. Era una profecía muy explícita, muy detallada de lo que significa nacer de nuevo. Por eso para Nicodemo, esto debió haber sido muy claro. Nicodemo nunca debió haber preguntado, no entiendo, Jesús, tú hablas muy complicado. Esto para él debió haber sido muy, muy claro, ¿sí? Ahora, los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Esto es muy interesante, porque Jesús ya hizo esto de manera alegórica. ¿Cuál es el primer milagro de Jesús? Las bodas de Caná. ¿Y qué hizo en las bodas de Caná? ¿Transformó el agua en vino? ¿Cualquier agua? ¿El agua que sale de la llave simplemente? No. Era el agua que se echaba en las vasijas en donde se contenía el agua de la purificación. Y Jesús transforma eso en vino. Y el vino es una representación de su sangre. Y un capítulo después, Jesús está hablando del nuevo nacimiento, nacer de agua y del Espíritu. Y cuando habla del agua, habla de un agua que va a purificar, que va a limpiar. ¿Y cómo Jesús limpiaría luego a sus creyentes? ¿Con agua? No, con su sangre. Su sangre sería aquello que purificaría al creyente. Amén. Vuelta. Jesús no está hablando nada nuevo. Jesús no está dando información nueva. Lo que Jesús está haciendo es explicando lo que el Antiguo Testamento decía. Versículos 6 y 7. Jesús sigue hablando. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tiene que nacer de nuevo. Tercera vez que Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tercera vez. ¿Qué significa eso? Que era tremendamente importante. En la Reina Valera dice, es necesario que nazcas de nuevo. Lo que está diciendo Jesús es que no existe otra manera. No hay otra manera de llegar al cielo. Y esto es muy, muy importante. ¿Qué dicen los católicos? ¿Cómo llegamos al cielo? Con obras. Dice Jesús, ¿es necesario que el hombre haga obras para ver el reino de Dios? No. Necesitas nacer de nuevo. ¿Qué dicen los mormones, testigos de Jehová, adventistas? ¿Qué dice el Islam? Tienes que hacer obras. Jesús dijo, ¿tienes que hacer obras? No. ¿Cuál es el único requisito para entrar al cielo? Tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? ¿Qué decía Ezequiel? Seremos purificados con el agua y pondría un espíritu nuevo. Cambiaría el corazón por el corazón de piedra por uno de carne y pondría su espíritu en nosotros. Eso es lo que significa nacer de nuevo, ¿sí? Pero todavía no vemos qué es nacer de nuevo. Ahora, Jesús le dice, este nacimiento ya nos va a ir explicando poco a poco cómo nacer de nuevo. Jesús dice que el nacer de nuevo no es por voluntad humana, es por voluntad del Espíritu. ¿Yo puedo decidir nacer de nuevo? No. Nadie puede decir, nadie se puede levantar un día y decir, hoy día sí voy a nacer de nuevo, ahora sí. Nadie puede, porque no es por voluntad humana. Y esto tampoco es nuevo. De hecho, Juan ya nos había dado un spoiler de esto. ¿Alguien se acuerda? Juan 1, 12, 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y entendemos aquí que nacer de nuevo y ser hecho hijo de Dios es lo mismo. No es lo mismo, pero es lo que sucede al mismo instante que hacemos nuestra confesión de fe, que creemos en Jesús. Le adelanté el punto. No es por voluntad humana.
Yo no puedo decidir nacer de nuevo. Y aquí hay un problema gigante. No sé si lo ven. Jesús dice, si quieres llegar al cielo, tienes que nacer de nuevo. Pero aquí hay un problema. Tú no puedes nacer de nuevo por tu propia voluntad. Y ese es un problema gigante. Porque si yo no puedo nacer de nuevo, yo estoy condenado. Yo no puedo llegar nunca al cielo. Y yo quiero llegar al cielo. Pero yo no puedo nacer de nuevo por mi propia voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Jesús sigue hablando acerca del Espíritu Santo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Es una obra que nosotros no podemos entender. Cómo el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo es algo que no podemos explicar. Es algo que nosotros no podemos describir, ¿sí? Y depende de la soberanía de Dios, no de nosotros. Un bebé, ¿qué parte tiene en su nacimiento? Ninguna. Ninguna. Aquellos huesos que revivieron en el Valle de los Huesos Secos, ¿qué parte tuvieron en su nueva vida? ¿Alguna parte? No, ninguna. Nosotros, ¿qué parte tuvimos en nuestro nuevo nacimiento? Ninguna. Porque no depende de nosotros, depende de Dios. Es una obra del Espíritu Santo. Podemos orar semanas sin parar, pidiendo que Dios nos haga nacer de nuevo. Podemos ayunar 40 días y no vamos a lograr nacer de nuevo. Podemos estar todos los días dentro de una iglesia, años sentados. Incluso podemos escuchar buena palabra, podemos realmente recibir palabra edificante. Y eso no va a hacer que nazcamos de nuevo. Podemos tener cargos, podemos estar en un coro, podemos cantar, tocar un instrumento, y eso no va a hacer que nazcamos de nuevo. Podemos predicar detrás de un púlpito, pueden haber pastores, pero esa posición no nos hace nacer de nuevo. Amén. Podemos tener obras, podemos hacer milagros, podemos incluso tener dones, y eso no va a hacer que nazcamos de nuevo. Podemos tener padres que hayan nacido de nuevo y crecer en un hogar de creyentes que han nacido de nuevo, y a nosotros eso no nos hace nacer de nuevo. Podemos estudiar toda la vida las Escrituras y eso no nos va a hacer nacer de nuevo. ¿Qué es lo que nos hace nacer de nuevo? ¿Por qué nada de esto nos hace nacer de nuevo? Orar, predicar, aprender, estudiar, congregarnos, ayunar, porque no es una obra humana, depende de la voluntad de Dios. Amén. ¿Cómo nacer de nuevo? Efesios 1:13. Y ahora ustedes los gentiles, todos los que estamos acá somos gentiles, a no ser que alguien levante la mano y diga, yo tengo descendencia judía o ascendencia judía. Pero me parece que ninguno podemos llegar a decir eso, al menos con un grado de pureza. Todos somos gentiles aquí. Ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos. ¿De qué manera? Al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Cuando dice había prometido tiempo atrás, ¿qué pasaje estará pensando el apóstol Pablo? Ezequiel. Capítulo 36, 25 y 27. Y les daré un nuevo corazón, y pondré mi espíritu en ustedes. Entonces, cuando creemos, recibimos al Espíritu Santo. Y según Ezequiel, eso es nacer de nuevo. Creer. Sí, eso. Nada más. Nada más. Creer. Es así de sencillo. No nacemos de nuevo al orar. No nacemos de nuevo al ayunar. No nacemos de nuevo cuando nos congregamos. No nacemos de nuevo cuando estudiamos la Biblia. No nacemos de nuevo cuando tenemos un puesto, un cargo, o cuando somos sumergidos en las aguas. Eso no es nacer de nuevo. Nacemos de nuevo cuando creemos en Cristo. Eso es todo. Parece sencillo, ¿verdad? Es que es así de sencillo. Tendemos a creer que el nuevo nacimiento es una obra sobrenatural. Y sí, es una obra sobrenatural porque no es por voluntad de carne, es por voluntad de Dios. El problema es que creemos que experimentar el nuevo nacimiento se manifiesta de una manera sobrenatural. Y no. El nuevo nacimiento es una obra sobrenatural, pero que sucede de una manera muy natural.
y no lo vemos. Eso es lo que decía Jesús cuando dijo: el viento sopla para donde quiera. Yo escucho el viento, pero ¿lo puedo ver? No. ¿Y cómo sé? Está soplando, lo escucho, eso es todo lo que necesito. Entonces, si yo creo, si yo en un momento de mi vida creí, eso fue todo, ¿sí? Ahora hay una pregunta. ¿Has creído en Jesús? ¿Hemos creído en Cristo? ¿Hemos creído que Cristo es Dios hecho hombre? ¿Hemos creído que Él vino a este mundo para tomar mi pecado, para tomar mi cruz y morir en mi lugar, para darme salvación, justicia, paz? ¿Hemos creído que solo en Él tenemos perdón de pecados? ¿Y hemos tomado la decisión de obedecerlo y seguirlo? Podemos llamarnos hermanos, porque si eso hemos hecho, hemos nacido de nuevo. Es que no hablé en lenguas. La Biblia nos dice que la lengua es un resultado de nacer de nuevo. Es que no dancé. La Biblia nos dice que la danza es un resultado del nuevo nacimiento. El nacimiento es una obra extraordinaria que ocurre de manera muy ordinaria, muy común, porque es una obra interna. El corazón es el que transforma, y luego eso poco a poco se va a ir transformando afuera. Ahora, ¿cuáles son las señales que nosotros podemos tener para saber que hemos nacido de nuevo? ¿Hablar en lenguas? No, en la Biblia no hay ningún pasaje que diga eso. ¿Cantar bonito? No. Es que ya nos congregamos, entonces si me congrego he nacido de nuevo. No. Hay dos. Primero, primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuál es la primera señal? Que el nuevo nacido está capacitado para amar. Ama genuinamente. Tal vez la gente diga: yo amo a mi hijo, amo a mi esposa, amo a mi esposo. No está hablando de eso. El contexto y de todo está hablando de amar a todo el mundo, ¿sí? Ahora, ¿amamos a todo el mundo? La verdad es que es imposible. Siquiera imaginarnos amar a todo el mundo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el resultado de amar? Primero, que ponemos las necesidades del otro primero que las nuestras, que perdonamos, que actuamos con gracia y misericordia, que predicamos el Evangelio por amor, que pedimos perdón cuando hemos fallado y pedimos perdón, que perdonamos cuando nos han ofendido y que realmente buscamos la salvación y la edificación de los demás. Segunda señal, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Dios nos guarda. Y el maligno no le toca. ¿Cuál es la segunda señal? Que aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Aquí tal vez todos podamos decir, no tal vez, con seguridad, todos decimos: chuta, pero yo tengo bien claritas las veces que he pecado esta semana. Las tengo ahí contaditas. Y muchas otras de las que no me he dado cuenta. Entonces, ¿habré nacido de nuevo? Juan dice: todo el que peca, no, sino el que practica el pecado. Vamos a pecar hasta el último segundo de nuestra vida. Nosotros no dejaremos de ser pecadores, porque nuestra carne está corrompida. Dios en Ezequiel dijo: les voy a cambiar el corazón y de pasito al tiro les voy a dar un cuerpo nuevo. No, dijo: les voy a cambiar el corazón, pero la carne Dios no la cambia. La carne sigue siendo débil. La carne sigue deseando el pecado. Lo que cambia Dios es el corazón, ¿sí? Entonces tenemos que seguir luchando con la carne, pero con un corazón nuevo, con un espíritu nuevo y con el Espíritu Santo en nuestro interior, ¿sí? No es con nuestras fuerzas. Pero aquel que ha nacido de nuevo va a fallar, va a pecar, va a infringir la ley de Dios, pero no va a perseverar en ese pecado. Le va a caer un peso de conciencia, le va a doler en el corazón, va a hacer todo lo posible para someterse a Dios y que Dios le dé la victoria sobre ese pecado. No va a deleitarse en ese pecado, no va a disfrutar ese pecado y no va a revolcarse en ese pecado. Hay un dicho que las ovejas se pueden caer en el lodo y seguir siendo ovejas,
pero solo los cerdos se revuelcan en el lodo. Los que han nacido de nuevo no se deleitan y no practican el pecado. Se arrepienten de sus pecados. Esa es una señal del nuevo nacimiento. ¿Pecas? Sí, pecamos. Pero ¿hay arrepentimiento en tu corazón? ¿Hay temor de Dios? ¿Te pesa ese pecado? ¿Duele? Esa es una de las señales del nuevo nacimiento. Y como tercera señal, no hay más. Solo eso. Amamos y no vivimos en el pecado. No hay otra señal. Eso es todo. No hay más. No hay más. Y predicar harto y convertir a la gente, no, eso no es una señal de haber nacido de nuevo. Y llevar 30 años en el Evangelio, no, tampoco. Y tener cargos, no, tampoco. Amamos y no vivimos en el pecado. Eso es todo. No hay otra señal. ¿Y por qué? Estar en un coro no es difícil. Tengo que aprender a tocar un instrumento y listo. Predicar tampoco es complejo. Me memorizo un texto y lo hablo, lo digo. Eso es todo. Liderar, podemos trabajar un poquito más, tal vez sea un poco más complejo, pero tampoco es difícil. Lo estoy haciendo yo. Pero, ¿puedo yo amar con mi amor a todo el mundo? No, es imposible para mí. ¿Puedo dejar de vivir en el pecado por mi propia voluntad? No, es imposible para mí. Son las únicas dos cosas que solo Dios puede hacer en nosotros. No hay nada más. Si yo dijera que he nacido de nuevo porque predico, porque tengo un título, porque tengo una posición, estoy descansando en mis obras. Y no es por voluntad humana. Es por voluntad de Dios. Y esto se ve. Cuando Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, estos son frutos. Aquel que ama y aquel que ya no se deleita en el pecado. Amén. Es entendible la reacción de Nicodemo. Porque Nicodemo, ¿cómo responde? ¿Cómo es posible todo esto?, dice Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Aquí vemos dos cosas. Vamos a desglosar primero cómo es posible todo esto y luego la respuesta de Jesús. ¿Por qué Nicodemo respondió de esa manera? Nicodemo no tenía 20 años. ¿Sí? Estimamos que Nicodemo era ya adulto. Nicodemo había estado toda su vida obedeciendo la ley. Toda su vida. Y cumplía cada mandato. Cada una de las leyes Nicodemo las cumplía. ¿Por qué? Porque si no, él estaba condenado. Porque Nicodemo vivía bajo la ley. Y él pensaba, y era verdad, si él fallaba en una ley, él estaba condenado. Él era un pecador. Y Nicodemo entonces toda su vida se había encargado de dos cosas: de aprender la ley y de obedecer la ley. Y llega Jesús y le dice, no sirve de nada. Tú estás condenado. A menos que nazcas de nuevo, tú no vas a entrar al reino de Dios. Nicodemo le dice, ¿y todo el trabajo que yo he hecho? ¿Y todo el esfuerzo que yo he hecho? Por eso Nicodemo dice, ¿cómo es esto posible? Y todo lo que yo hice, y todo mi esfuerzo, y tantos años en la iglesia, y todo lo que he orado, y todo lo que he ayunado, y todo lo que he estudiado, y todo mi esfuerzo, y todas las ofrendas, Dios dice, no sirve de nada, porque tú no puedes entrar al cielo por tu obediencia. A esto fue lo que Pablo dijo, yo me cansé, yo me rendí y entendí que por la ley nadie puede agradar a Dios. Por eso yo morí a la ley y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y ahora lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Porque por obras nadie se justifica delante de Dios. No podemos comprar el cielo. El cielo no tiene precio. Sí, el cielo tiene precio. Y es la sangre de Jesús. Nada más que eso. Hemos nacido de nuevo, hemos sido purificados por la sangre, hemos recibido al Espíritu. Eso es todo. Eso es todo. Y Él merece toda gloria. Y aquí Jesús le dice, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Si tal vez para nosotros es complejo entender esto, para Nicodemo debe haber sido un vaso de leche esto. Jesús le estaba diciendo, mira Nicodemo, si tú quieres ver el reino de Dios, Nicodemo, sí, todos estos pasajes hablan del reino de Dios. Tú tienes que nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Ah, sí, Ezequiel. ¿Y qué dice Ezequiel? Tú vas a recibir un nuevo corazón. Ah, Joel también habla de esto, Jeremías también. Para Nicodemo esto debe haber sido clarito, porque Nicodemo conocía la ley. Por eso Jesús le dice, ¿tú conoces y aún así no entiendes?
Ahora esto a dos cosas. Primero, si nosotros nos cuesta entender, al lado de Nicodemo, que él conocía todo, no nos debemos sentir tan mal cuando no entendamos algo, ¿sí? No nos debemos sentir tan mal. Y por otro lado, yo tampoco me debería sentir tan mal si ustedes no entienden, porque si Jesús, siendo el maestro de maestros, explicándole a Nicodemo paso a paso, Nicodemo no entendía, bueno, canto más para nosotros que no somos perfectos como Jesús. Así que eso nos da un poquito de alivio y descanso. Amén. ¿Por qué Nicodemo no entendía estas cosas? La respuesta es una. Adivinen por qué Nicodemo no entendía. Porque no había nacido de nuevo. Jesús le dice: te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto. ¿Quiénes? Probablemente Jesús se refería a Juan el Bautista y a él mismo, ¿sí? O si no, a la propia Trinidad también. Y ustedes todavía se niegan a creer. O sea, el problema no era que Nicodemo no estaba entendiendo. El problema era que Nicodemo se estaba negando a creer. Era un problema de orgullo. ¿Por qué? Porque Nicodemo estaba diciendo: ¿toda mi vida en verdad no ha servido? No quiero creer esto. Yo quiero creer que de verdad mi esfuerzo va a tener una recompensa. ¿Y es eso lo que creemos nosotros también? ¿Creemos que Dios merece abrirnos la puerta del cielo? Señor, te he servido desde los 15 años. O sea, no puedo concebir que me cierren la puerta. Te he dado mi vida entera. Me tienes que recibir. Estamos siendo como Nicodemo. Señor, he trabajado para ti. Escuché una vez, ni siquiera le puedo llamar predicador: me he roto el lomo trabajando para ti. ¿Y yo no voy a recibir nada? Jesús me dice: no, apartado de mí, no te conozco, obrador de maldad. Eso dijo Jesús también en otra oportunidad. He servido, he trabajado y no te conozco. Es que no has nacido de nuevo. No has nacido de nuevo. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si le hablo de cosas celestiales? O sea, Jesús nos vuelve a poner en otro dilema. Voy a resumirle 4 puntos de todo lo que Jesús ha dicho hasta el momento. Para entrar al reino de Dios, debemos nacer de nuevo, ¿verdad? Nosotros no podemos nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu. Nosotros no podemos entender nada de esto a menos que hayamos nacido de nuevo. O sea, Jesús nos dejó ahí en un dilema circular. O sea, Jesús dice: mira, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Perfecto. Tienes que nacer de nuevo. Ah, ya, nacer de nuevo. Tú no puedes nacer de nuevo. ¿Cómo? ¿No puedo nacer de nuevo? Jesús dice: pero el Espíritu sí puede hacerte nacer de nuevo. Ah, genial. Pero tú no puedes entender nada de esto a menos que nazcas de nuevo. O sea, ¿cómo? ¿Me dejaste en la misma? O sea, ¿no puede hacer nada? No. ¿Por qué Dios decidió salvarnos de esta manera? Porque todo esto le da la gloria a Él. No hay una cosa de la que nosotros nos podamos gloriar. Fíjense lo que dice Efesios 2, 8 al 9. Dios los salvó por su gracia, ¿cuándo? Cuando creyeron. No cuando entraron a la iglesia, no cuando oraron, no cuando ayunaron, no cuando fueron nombrados, nada. Cuando creyeron. Solo en ese momento. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. ¿En qué? Ningún mérito en creer. Yo no tengo ningún mérito en creer. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. 1 Corintios 1:21. Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo lo conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando este mensaje parezca una tontería. Y esto tiene mucho que ver con lo que estaba conversando Jesús con Nicodemo. De seguro en la mente de Nicodemo esto es una tontería. Esto no tiene sentido. Y Jesús está diciendo: sí, efectivamente. Porque no es por tu voluntad, no es por tus obras. Es como Dios quiere, cuando Dios quiere, a quien quiere y de la manera que Él quiere. Porque para Él, por Él y por medio de Él son todas las cosas. Amén. Todo esto nos lleva a una sola cosa: la fe. Solo creemos mediante la fe. ¿Y qué dice Dios? Y esto no es un don de ustedes, es un regalo de Dios. ¿Y cómo viene la fe?
La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta por qué es tan necesario que prediquemos la palabra? El mundo no va a nacer de nuevo, a menos que al escuchar la palabra nazca la fe en ellos, y con esa fe ellos puedan creer en Jesús y allí nacer de nuevo. ¿Y quién es el que pone esa fe en ellos? El Espíritu Santo, porque Él es el que convence de pecado. Amén. Ya para estar terminando, quiero hacerle una pregunta que a mí me impactó y hasta el día de hoy me sigue remordiendo. ¿Por qué queremos entrar al reino de Dios? ¿Por qué queremos ir al cielo? ¿Para dejar de sufrir? ¿Para dejar los problemas? ¿Para dejar la enfermedad? ¿Para ya no enfrentar la muerte? Estamos mal si alguno de eso es la respuesta. Amén. Estamos mal. Si no somos capaces de disfrutar a Cristo aquí en la tierra, no estamos preparados para ir al cielo. Porque el cielo no se trata de dejar de sufrir. El cielo no se trata de dejar de llorar. El cielo no se trata de que ya no existan enfermedades, ni siquiera de que la muerte ya no esté, tampoco del pecado. El cielo se trata de la gloria de Dios y nosotros, sus criaturas, disfrutando junto con Él por la eternidad. De eso se trata el reino de Dios. Si no aprendemos a disfrutar aquí en la tierra, no hemos nacido de nuevo. Si Cristo no es mi gozo, si Cristo no es mi deleite, no he nacido de nuevo. Esa es la razón, esa es la señal de que hemos nacido de nuevo. Y esa es la última y tercera. Disfrutamos a Jesús. Él es nuestro gozo, Él es nuestro deleite. Cuando oras, ¿por qué oras? ¿Oras porque Jesús es tu deleite? Cuando ayunamos, cuando leemos, cuando venimos acá, cuando hacemos lo que sea, ¿por qué lo hacemos? ¿Es porque Jesús es nuestro gozo? ¿Es porque anhelamos estar con Él? ¿Es porque lo deseamos más que cualquier otra cosa? Si esa no es la razón, estamos mal. Y debemos arrepentirnos y pedirle a Dios que nos cambie. Dios nos dio una razón de vivir. Cuando nadie daba un peso por nosotros, Él nos miró. Y Él transformó nuestro lamento en danza. Él nos hizo nacer de nuevo para su gloria, para que disfrutemos de Él, de su presencia, de su amor. Si no conocemos a Dios, no podemos nacer de nuevo. Si no creemos en la palabra que se nos ha sido revelada, no podemos nacer de nuevo. Y si no amamos, si practicamos el pecado continuamente y si Cristo no es nuestro gozo, son señales de que no hemos nacido de nuevo. ¿Hemos nacido de nuevo? ¿Cómo podemos saberlo? Ya lo vimos. ¿Hemos creído en Jesús? Sí. Eso es todo. Hemos nacido de nuevo. Ahora aquí hay un punto. Tal vez todos los que estemos acá digamos, sí, yo he creído en Jesús. ¿Sí? Pero por sus frutos serán conocidos. ¿Qué frutos? Que amamos al prójimo, que no vivimos en el pecado y que disfrutamos a Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Lo invito a colocarse de pie. Démosle gracias al Señor. ¿Se acuerda qué decía el devocional? Que aún siendo nosotros pecadores, Él murió por nosotros. Démosle gracias al Señor por eso. Si hoy día hemos podido nacer de nuevo, si hemos nacido de nuevo, es porque Él murió en nuestro lugar. ¿Para qué? Para derramar esa sangre con la cual íbamos a ser purificados. Para entregarnos al Santo Espíritu que viviría en nuestros corazones.